Para iniciar con el tema del día de hoy, vamos a tener a Nelson Valdés con los detalles de lo que ha ocurrido en Bolivia. Esto pone en tela de juicio el tema de la democracia en la región todavía. Nelson Valdés con los detalles. Así es, muchísimas gracias, Iván. Vamos a compartir, vamos a hacer una especie de cronología de los hechos, de qué fue lo que pasó en Bolivia. La verdad que es un acto bastante lamentable. Recordemos que hacían más de 20 años que no existían golpes militares en la región. No se entiende ninguna figura de querer llegar al poder a través de ningún golpe militar, y esto por supuesto que fue inmediatamente rechazado por los diferentes gobiernos en el mundo. Fíjense que este miércoles, el día de ayer, Bolivia vivió momentos de incertidumbre cuando un grupo de militares se movilizó en el centro de La Paz, lo cual fue calificado por el presidente actual, Luis Arce, como un intento de golpe de Estado. Soldados y vehículos militares tomaron control de la Plaza Murillo y accedieron al Palacio Quemado, liderados por el general Juan José Zúñiga, recientemente destituido, obviamente como jefe del ejército. En respuesta, el presidente Luis Arce dio un discurso televisado pidiendo la movilización del pueblo para defender la democracia. Minutos después, los militares comenzaron a retirarse de la plaza. Zúñiga afirmó a la prensa que las unidades militares se movilizaron por la situación del país y que buscaban reestructurar la democracia, además de liberar a presos políticos, incluida la exmandataria Janine Áñez. Imágenes mostraron además a Arce enfrentando a Zúñiga y ordenando el repliegue de los militares. Más tarde, Luis Arce designó a nuevos jefes militares, incluyendo al general José Wilson Sánchez como nuevo comandante del ejército, quien ordenó el regreso de las tropas a sus unidades. Tras la retirada de los militares, Arce agradeció a los ciudadanos que se movilizaron y reafirmó el compromiso de la democracia. Así es, miren, nosotros tenemos una lista de presidentes quienes se han expresado en relación a este caso y vamos a iniciar con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que condenó enérgicamente el intento de golpe y expresó su apoyo a la democracia boliviana, instando al respeto a las instituciones democráticas en el vecino país. Gustavo Petro, presidente de Colombia, también expresó su rechazo al intento golpista, afirmando que la estabilidad democrática de Bolivia es crucial para la región y destacó la importancia de resolver conflictos a través del diálogo de los procesos democráticos. Gabriel Boric, presidente de Chile, manifestó su preocupación por eventos en Bolivia y ofreció su respaldo al presidente Luis Arce, subrayando la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en la región. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hizo un llamado a la calma y al respeto por el orden constitucional en Bolivia, resaltando la importancia de la democracia y los derechos humanos. Nicolás Maduro, señores, hasta Nicolás Maduro condenó enérgicamente el acto y expresó su solidaridad con el presidente bolivariano Luis Arce y el pueblo de Bolivia. En sus declaraciones, Maduro calificó el intento de golpe como una acción del imperialismo y las fuerzas reaccionarias, así citando entre comillas, como lo dijo él, ¿verdad?, que buscaban desestabilizar la región. Esto, señores, esta legión de presidentes que se han expresado en contra de este intento golpista, con este militar que recién había sido destituido de sus funciones en las Fuerzas Armadas de Bolivia, esto va sobre la línea del cambio que tiene que llegar a Latinoamérica. Latinoamérica todavía se ve como una especie de patio trasero del mundo real, que aquí todavía se pueden perpetrar este tipo de cosas, golpes de Estado. Eso es una costumbre, un asunto que pasaba en tiempos medievales en los países que ahora son países desarrollados. El tema de llegar y darle un tumbe, de tumbar al rey, de destronar a quien estaba gobernando, eso hace mucho tiempo que dejó de hacerse por una cosa que se llama democracia. Entonces, cuando tenemos un presidente electo por democracia, esto tiene que ver también con lo que pasó con Trump, con el ataque que tuvo ese 6 de enero en Estados Unidos, y de cómo cuando se elige a un presidente, un gobernante, no hay fuerza alguna, ni militar, ni social, ni cívica, que vaya a derrocar lo que ya la democracia consolidó en ese momento, vía elecciones. Vargas Vila Riverón tiene lo que dice Evo Morales sobre este golpe. Bueno, ciertamente el expresidente Evo Morales, líder del movimiento al socialismo más, ha calificado como un golpe de Estado en marcha los eventos ocurridos este miércoles. El presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales
antes aliados, han estado en confrontación política por el control del movimiento al socialismo MAS y las aspiraciones presidenciales de Morales. Arce ha denunciado que está siendo víctima de un golpe blando impulsado por seguidores de Morales con el objetivo de acortar mandatos. Por su parte, Morales ha acusado a Arce de intentar minar sus aspiraciones presidenciales tomando el control del MAS. Así es, Nicolás Castillo nos va a decir en un momentito, para que demos después los comentarios, Vargas, sobre los militares y la relación de ellos con Evo Morales. Así es, bueno, los militares definitivamente no quieren a Evo Morales, es lo que se presume, ¿verdad? Luego de que Juan José Zúñiga, quien había sido destituido como jefe del ejército el día anterior por sus declaraciones contra Morales, afirmó que el exmandatario no puede ser más presidente de este país. Zúñiga expresó en una entrevista televisiva que no permitiría que Morales pisotee la Constitución y desobedezca el mandato del pueblo, destacando que las Fuerzas Armadas son el brazo armado del pueblo y amenazó con arrestarlo. A pesar de su destitución, Zúñiga rechazó la medida y continuó en su despacho por algunas horas, incluso asistiendo a un acto oficial. Este contexto refleja la tensión y la polarización política que vive Bolivia en estos momentos, con un alto grado de involucramiento de las fuerzas militares, lo cual lo hace también mucho más difícil en la dinámica política de este país. Simultáneamente, Bolivia enfrenta una grave crisis económica debido a la falta de combustibles y la escasez de divisas, lo que ha provocado movilizaciones sindicales que Arce atribuye a Morales. Definitivamente la situación es complicada de Bolivia. Así es. Pasando, señores, a este segmento de análisis rápidamente, ya que yo di 2 centavos al principio y hablaba de la importancia que tiene esto para la región, para todo Latinoamérica, para poder salir de esa percepción internacional que tenemos, que estamos en subdesarrollo, donde a esta altura de juego todavía se puede intentar dar un golpe de Estado. Nosotros hemos dicho que en las naciones avanzadas eso hace décadas que dejó de pasar, en las que no hace siglos. Esto de intentar los golpes militares es algo que debe quedar relegado a un asunto de la historia, porque sabemos que la democracia es lo que ha servido para que la humanidad esté en el nivel de desarrollo en el que está. Nosotros con esto pasamos a los análisis de los chicos en la mesa. Nelson Valdés. Sí, quiero poner a la gente en contexto de qué es lo que ha sucedido. Fíjense que el expresidente Evo Morales, desde que salió del poder, ha querido de nuevo regresar al poder, incluso se ha vendido como una especie de mesías, una especie de elegido o una persona que bajó del cielo y que Dios le habló al oído y le dijo, tú tienes que gobernar Bolivia hasta que tú seas completamente un anciano. Y Luis Arce, que fue ministro del gobierno de Evo Morales, cuando la Constitución le prohíbe a Evo Morales regresar al poder, la verdad, gana las elecciones y además ha incrementado su popularidad al interior de la población en un momento en que Evo Morales quiere regresar nuevamente al poder. ¿Qué ha ocurrido? En una entrevista que hizo el general Zúñiga a medios locales en Bolivia, dijo que él entendía que la Constitución prohibía a Evo Morales regresar al poder y que por lo tanto él entendía que había que tomar preso o encarcelar a Evo Morales en caso de que él quisiera volver al poder. Obviamente esto trajo ronchas con el expresidente, llamó a movilizaciones, dijo si se estaba volviendo loco este general, y eso hubiese quedado, digamos, en esa esfera, hasta que se supo que hubieron conversaciones entre el presidente Luis Arce y el general Zúñiga, como al parecer para hacer algo que incrementara la popularidad. Algunos piensan que fue una especie de montaje lo que pasó en Bolivia últimamente, pero hay un tema también que preocupa. Otras personas dicen que pudo haber habido algún tipo de intervención de los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Desde el año 2007, quiero que sepan que Bolivia ha hecho una especie de relación bastante potente con Irán. Entonces, algunos expertos de la región, entre ellos un doctor de ciencia política norteamericano, que decía que imagínense un mundo donde toda la tecnología militar de Irán, de drones militares, de ciberseguridad y de un momento, y todo lo que tiene el armamento iraní, lo tengamos tan cerca como Bolivia. Bolivia además tiene temas diplomáticos. Por ejemplo, no hay embajada
de Bolivia en Chile. Ellos siempre han sostenido que para que eso ocurra, algún tipo de acercamiento entre estos dos países, Chile tiene que darle acceso al mar a Bolivia. Lo trató Evo Morales durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, no pudo lograrlo. Luis Arce ha sido más diplomático, él ha creído que esto se tiene que lograr a través de acuerdos fuera de los fórums, y en eso ha sido un poquito más prudente. Fíjense que siendo de la misma línea ideológica de Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, tampoco ha podido lograr ese anhelo que tiene el pueblo de Bolivia de volver a tener una salida al mar. El problema de este caso en específico es que no puede haber una salida al mar para Bolivia si no se acuerda de alguna manera con el Perú. Pero volvamos al tema del golpe de Estado en Bolivia. Bolivia ha demostrado tener una especie de relación geopolítica de primera mano con China, con Irán y con Rusia. Ese ha sido el comportamiento que ha tenido desde los gobiernos de Evo Morales hasta el momento de Luis Arce. Para el lado más conservador de Bolivia, que obviamente ahí están los militares, creen que la solución, o era la solución, hacer una especie de golpe de Estado para, como decía el general Zúñiga, restaurar la democracia. Hay una cosa antes de pasar a mis colegas que tengo que apuntar o subrayar. El Bolivia, antes de la época de Evo Morales, era considerado uno de los países más pobres de la región junto con Haití. Recordemos que en todos los rankings los países más pobres eran Bolivia, Haití, Cuba, X. Entonces, ¿cuándo cambia ese paradigma para Bolivia? Con la llegada al poder de Evo Morales. Yo le comentaba a los colegas acá de que, por ejemplo, Bolivia es un país, sabido por todos, muy rico en gas licuado. Había una empresa británica, que explotaba este material y se llevaba todo el gas fuera del país. Yo le hacía a Nicolás una especie de metáfora donde el pueblo de Bolivia veía constantemente que salían los barcos enormes con gas licuado de Bolivia, mientras el país se moría de hambre. Esta empresa británica se hacía multimillonaria con ese material. Llega Evo Morales, nacionaliza el gas en Bolivia, recupera ese recurso para el país y empieza la economía boliviana a crecer. ¿Qué terminó pasando? ¿Realmente el país prosperó? Absolutamente. Sacó más del 60% de la población de la pobreza. Las viviendas de barrios que eran horriblemente feos en Bolivia, en La Paz principalmente, los cambió por viviendas sociales, dio préstamos a emprendedores en Bolivia. Ustedes saben que Bolivia, la mayor parte de la comunidad del país es indígena, ¿no verdad? Es inca. Por lo tanto, este tipo de población o de segmento de la población no tenía acceso ni a crédito, ni a temas de capacitación o mentoring para crear empresas. Todo eso cambió con la llegada de Evo Morales. Eso es real. Empezaron a haber crecimientos del PIB y Bolivia empieza a estar ya más en los rankings de países de ingreso medio. Eso es una realidad. Con Luis Arce, ¿qué ha pasado? Él se radicalizó bastante con las miradas más de extrema izquierda en la región y además puso su línea de política exterior con países como Irán, como China y bastante lejos de llegar a algún tipo de acuerdo con países más como Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, sigue este tema. ¿Qué dice el ejército? Dice, bueno, nosotros no queremos ser de izquierda, no queremos que el país siga en esa misma línea y queremos obviamente que el país vuelva a la derecha. Otra cosa que hizo bastante mal el actual presidente Luis Arce, mantiene encarcelado a la presidenta anterior, no solamente a ella, sino que a varios políticos opositores. Y termino mi comentario con algo que comentaba Iván. Y esto va para todos los políticos en la República Dominicana, en América Latina que nos ven. Ya no hay espacio en la región para tú llegar al poder a través de un golpe militar. Eso no están las condiciones dadas para esto. Fíjense rápido lo que pasó. Rechazo de la Organización de Estados Americanos, rechazo de la Organización de las Naciones Unidas, de la misma clase conservadora, al interior de Bolivia. Inmediatamente el respaldo completo y absoluto de todos los líderes de la región. Por lo tanto, si alguien tiene en su cabeza empezar a quemar neumáticos y pedir la cabeza de alguien para poder llegar al poder, eso no va a volver a ocurrir. Chicos. Como dicen por ahí, eso lo quitaron ya. Eso ya lo quitaron. Miren una cosa, ni derecha ni izquierda. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las ideologías en América Latina? Donde aquí se venden partidos de izquierda, partidos de derecha,
centroizquierda, en el mismo caso de la República Dominicana, ¿a dónde fueron las ideologías partidarias, las ideas políticas? Hace tiempo que eso murió. Entonces, cuando aquí se habla de izquierda y de derecha, eso como que a mí me da mucho que pensar. ¿En qué yo creo? En que los países deben progresar, deben avanzar, el desarrollo de su gente, el desarrollo integral humano, poniéndolo en el centro de todas las políticas públicas. Como Nelson señalaba, que ciertamente Bolivia es un país muy rico en gas, en litio y en otros minerales. Pero el caso de Venezuela, que es uno de los principales países productores de petróleo, su mayor riqueza es su principal desgracia. Entonces, son cosas incomprensibles, señores, que uno no entiende con el manejo de los recursos, la riqueza que tiene cada país. Pero vamos al tema del intento de golpe de Estado o intentona de subvertir el orden constitucional y democrático, como acabó de ocurrir recientemente en Bolivia. Evo Morales, que salió del poder de manera forzada porque recibió un golpe de Estado, motivado por sectores internos y sectores externos. ¿Qué pasa en estos países de América Latina? Y nosotros, que tuvimos el último golpe de Estado a principios de los años 60, cuando llegó al poder el primer presidente elegido democráticamente post dictadura, el profesor Juan Bosch, que solo duró 7 meses y medio en el poder. Y ese golpe constitucional, ese derrocamiento, esa subversión del orden constitucional y democrático le costó mucho y le sigue costando a la República Dominicana, porque todavía al día de hoy se siguen viendo las consecuencias de esa subversión o de esa ruptura del orden democrático. Entonces eso hay que repudiarlo, rechazarlo, condenarlo, venga de donde provenga. Si un país escoge a un gobierno democráticamente, a no ser que incurra en violaciones a los derechos internacionales, principalmente los derechos humanos, las convenciones internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, pero aquí hay gente que está cometiendo crímenes y genocidio y no lo derrocan. Y no hay que derrocarlo porque están los mecanismos constitucionales, los mecanismos de la prudencia, las herramientas que da el propio derecho. Entonces, cuando uno ve cosas como esta, que un general del ejército, Juan José Zúñiga, que es un traidor a su país, un traidor a la patria, y debe ser juzgado como lo que es, un traidor, un criminal que intentó subvertir el orden constitucional de su país. Eso no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, independientemente de que se haya querido decir, o como bien señalaba mi compañero Nelson, de que en Bolivia se está diciendo que eso parece un evento teatral, que fue algo de montaje, pero señores, vaya que montaje, ¿eh? Intentando entrar con tanquetas de guerra, con vehículos, con armas de alto calibre, a el símbolo del Poder Ejecutivo, a la Casa de Gobierno de Bolivia, al Palacio Nacional de Bolivia. Óigame, qué teatro, ¿eh? Qué teatro más bello y más preocupante y más peligroso que ocurrió en Bolivia. Entonces, se critica el acercamiento de la actual gestión del gobierno del presidente Luis Arce Catacora con Rusia. A principios de este mes, el presidente Arce estuvo en San Petersburgo, en Rusia, donde conversó con su homólogo, el presidente ruso Vladimir Putin, en el marco de un foro económico, un foro mundial que se desarrolló ahí, y ahí se acordó que Rusia iba a cooperar, se iban a embarcar en acuerdos para los intercambios y para la explotación de esa riqueza y de ese recurso natural con que cuenta Bolivia. Pero se critica que Bolivia tenga un acercamiento con Irán. Nosotros no promovemos ni apoyamos bajo ninguna circunstancia cosas ni casos de terrorismo, ni de Estado, ni civil, ni de ninguna manera. Pero se critica esto, que Irán tenga una expansión y que quieran apoyar, o que hay países que se hayan alineado, pero no se critica cuando se colocan bases militares en América Latina.
de otros países, como el mismo imperialismo. Entonces, lo que va viene, no podemos criticar una cosa y aplaudir otra si ambas son incorrectas, si ambas están mal. Entonces, lo que es malo para Bolivia, de que tenga relaciones fuertes con otros países porque no estén alineados a los intereses imperialistas, entonces lo vamos a acabar, lo vamos a atacar y lo vamos a derrocar y vamos a subvertir el orden democrático constitucional de un país. Hay que dejarse de esa vaina ya, porque también en Haití hemos tenido la misma situación. Entonces, no se quieran imaginar ustedes lo que significa derrocar un gobierno e invadir un país, porque más atrás llega la invasión y se adueñan de esos recursos naturales, de esas riquezas de cualquier país y la saquean. Fíjense si ha vuelto a ser igual la República Dominicana y hemos avanzado muchísimo en las libertades, en el desarrollo individual, en infraestructura, en muchas cosas. Pero si no se hubiese interrumpido el orden constitucional con ese golpe de Estado al profesor Bosch, la República Dominicana hubiese estado más avanzada. Bajo la falsa premisa y la creencia malsana y colocada en el imaginario colectivo popular de que era un gobierno alineado a los intereses comunistas. Carajo. Pero yo pienso que tenemos que dejarnos de eso y ya está bueno. La República Dominicana y los países de América Latina, Bolivia, Perú, Haití, entre otros del hemisferio occidental, no pueden seguir siendo vistos como el patio trasero del imperio, de que quitan y ponen gobierno, que si no me complacen, que si no están alineados a mis intereses. Hay que dejarse de eso. Que sean los pueblos, las naciones que tengan libre albedrío y libre determinación en todas las decisiones internas de sus naciones. Así es, definitivamente esta situación, como decía ahorita, para Bolivia es complicada, porque, bueno, pero básicamente yo estoy un poco más del lado de la idea de que este tema es más un teatro, porque entendemos que la figura de el presidente también no es una figura que está muy bien posicionada, que digamos, según los datos que ya estuvimos viendo. Entonces, quizás el general Zúñiga, a solicitud del presidente, hizo este intento de golpe de Estado. Y entonces, con esto, para favorecer la figura del presidente, vamos a crear una situación. Esas son cosas que de por sí en algunos gobiernos se estila. Hemos visto. Y bueno, diríamos que es propio en cierto modo, de una serie de Netflix, porque también lo hemos visto en algunas películas, donde si hay un caos, hay una situación, vamos a crear el caos, y dentro del caos, entonces va a surgir esta figura como el Superman, el superhéroe. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy un poquito más del lado de esa idea, porque para nadie es un secreto que esto de golpes de Estado ya a estas alturas quizás no es como una idea muy potable para ningún gobierno, para ningún Estado. Entonces, creo que eso lo analizaron bien y entendieron que armando este espectáculo, este show, como va a beneficiar quizás a este señor, porque para nadie es un secreto también que las aspiraciones de Evo Morales están ahí, que independientemente de cómo fue su salida, tiene la posibilidad de volver. Entonces, esta es una forma también de frenar, en cierto modo, estas aspiraciones de Evo Morales. Sobre esa línea que tiene Nicolás, de que esto puede hacer un teatro, esa intentona, como dice Vargas Vila, que allí se presentó, esto tiene que ver con la interacción que, según reportes, tuvo el general con el presidente Arce. Hubo una interacción como de conversación y el estilo de un golpe de Estado es que la gente entre y acabe con todo. Exacto. No que se pare a hablar y que luego se retire. Esto tiene que ver con esa versión que la gente está creando en sus mentes, que puede o no tener asidero en la verdad, pero esas son de las cosas que se están tejiendo en el imaginario público por lo extraño de este intento de ataque, de derroque de un gobierno. ¿Recuerdan también lo que pasó, hablando de un tema que tiene que ver con eso, lo que pasó en Rusia, cuando fue el jefe de los... Yevgeny Prigozhin. Cuando fue Prigozhin, sí, marchando hacia la capital con todos sus militares,
que después de que supuestamente se cayó el helicóptero por accidente. Del avión, ¿se donde acuerdan? él se- Por accidente. Un accidente, una falla mecánica. Eso no tiene nada que ver con el Kremlin. Entonces, estas son las cosas, señores, que pasan en este mundo de hoy en el que estamos. Muchas cosas, tenemos una herencia histórica de cómo ha sido el pasado político, el pasado del poder en las naciones, pero ya sabemos y entendemos que estamos en una etapa diferente. Estamos en una etapa que esos viejos golpes de Estado, que los militares agarraban a sus fieles, a sus súbditos y arrancaban para el gobierno y acababan con todo, eso ya se ha demostrado que no es como funcionan las cosas. Nosotros estamos en una especie de ambivalencia porque hemos visto lo que las libertades traen. Hay cosas positivas, pero al mismo tiempo hay algunas sombras que traen las libertades. Estamos en un tiempo donde las grandes democracias, hablando especialmente de Estados Unidos, vemos qué puede provocar tanta libertad. Vemos en el otro lado, la otra cara de la moneda, vemos la especie de gobierno cerrado y controlador que es el gobierno chino, pero controlador hacia su gente, pero abierto hacia el mundo para tener una economía abierta y poder hacerse y crecer como la nación que son el día de hoy. Vemos diversos gobiernos como el gobierno de India, que es diferente parlamentario, pero que tienen su especie de crecimiento económico que va en muy buena dirección. Hay que ver, después que pasemos de esta etapa, una etapa que entiendo que aún estamos evolucionando en términos de gobernanza, hay que ver qué tan potable va a seguir siendo la democracia, que lo ha sido, y hay que ver hasta qué punto podemos aprender de hacer negociaciones con nosotros mismos y decir, bueno, la democracia es buena, pero ¿qué tanto nivel de libertad o de libertinaje le vamos a permitir a las sociedades para que puedan coexistir? Hay un punto en el que tenemos tantas libertades que nos perdemos en el camino. Obviamente hay un punto en el que somos tan cautivos que se convierten entonces los gobernantes en amos y pasamos a lo que fuimos hace un tiempo, una dictadura, que este país era la finca de un señor y no había propiedad privada, todo era público, eso era mío, eso era mío. Entonces hay que buscar el balance en los próximos décadas, siglos que vamos a estar existiendo por aquí. Espero que podamos diseñar el modelo perfecto, el balance perfecto entre la democracia y entre los límites que debe tener la gente para que la sociedad pueda prevalecer. Una de las características por la cual yo pienso que esto es más un teatro es porque los militares intentaron tomar el Palacio Quemado, que se le dice así, producto de un incendio que hubo en 1875, si no me equivoco. Pero que este no es el lugar de donde despacha el presidente desde el 2019. Así es. O sea que, aunque es un símbolo nacional, pero no es el despacho del presidente. Entonces, por ahí se entiende que es más un teatro que otra cosa. Absolutamente. Fíjate una cosa que decía Vargas Vila, que no es menor. Para que ustedes vean cuál es la diferencia de un buen gerente y un mal gerente. Los países con las mayores reservas de litio en el mundo, el número 1 de todo el planeta, ¿no verdad?, de la energía del futuro, es Bolivia con nada más y nada menos que el 24,6% de las reservas de todo el planeta. Wow. Algunas cosas entonces están haciendo sentido. Esperen, y ahora para que ustedes sepan. Número 2, Argentina con el 22,6%. Para que ustedes lo sepan y según los demás países, el 100% del litio que se produce en Argentina se exporta. ¿Y adivinen a qué país? A China. El 11,2% del litio está en Chile, solo 9,2% en Estados Unidos, 7,5% en Australia. China apenas tiene un 6% de las reservas mundiales. Congo 3,5%, Canadá 3,4%, Alemania 3,2% y México un 2%. No aparece República Dominicana en ese ranking, porque se dice que nosotros tenemos... Hubo un senador, que dijo que teníamos el senador litio. de la Romana, Sí. Iván Silva, dijo que aquí hay litio, que había hecho investigación. Puede ser, pero hay que hacer los debe análisis. explotarse ese litio. Chicos, se Lo han quedaron dicho. con los países con las mayores reservas. Sí, Sí. Ok, ahora vean lo que es la administración. Una cosa es tú tener el commodity, el recurso, y otra cosa es explotarlo. El mayor productor de litio de todo el planeta es Australia, con más de 86,000 toneladas al año. Segundo productor de litio en el planeta, Chile. Tercero es China, con 33,000.
Argentina 9.600, Brasil 4.900, Canadá 3.400, 3.400 Zimbabue y 380 Portugal. Si alguien me escuchó bien, seguramente no escuchó la palabra Bolivia. Es decir, Bolivia lo tiene el recurso, pero no lo explota. Eso significa en castellano, y ahora le voy a entregar este dato. En el año 2021 la tonelada de litio valía $84.000. El año pasado bajó a 14.000. Calculen ustedes si un país como Bolivia, que tiene casi un cuarto de la cantidad de litio del planeta, explotara el litio. El litio es la energía del futuro, en términos, y ahí voy con lo que está diciendo Vargavila, es el país que está destinado, el día que explote sus reservas de litio, a ser uno de los países más ricos del mundo. El Dubái de América. Más El Dubái de desarrollado. América. se Así podría es, decir. hoy en día no produce, es decir, no explota ni una tonelada teniendo la reserva más grande del mundo. Es una falta de gerencia. Por eso el acuerdo ahora con Rusia, que discutió el presidente Luis Arce durante su reciente visita a San Petersburgo. Pero en ese acuerdo ellos establecían que se iba a explotar el Así es, litio. así es. Pero en Bolivia. En Bolivia. Porque claro. al final ellos lo que hacen es que lo exportan. ¿A quién? A A China, China, exacto. ¿verdad? Sí. Entonces, China y Rusia son aliados. exacto, Claro que van sí. en la misma. China es que prepara, tiene que preparar, vamos a hacer una analogía aquí antes de tomar las llamadas rápidamente. China es, nosotros llevamos la materia prima, le criamos el pollo, ellos son los que lo fríen y lo venden frito allá. Ellos establecen Eso es el precio, lo que pasa además. eso es lo que pasa con litio. Además, China tiene instaladas las fábricas, las maquinarias indicadas. Además, tienen la fábrica del mundo es China, y los vehículos, que es lo que más utiliza litio, tal vez también los dispositivos electrónicos como celulares y tablets, y eso se ensamblan allá. O sea que aunque se produzca aquí, eso va indefectiblemente a llegar a China. Nosotros tenemos también rápidamente que comentar lo siguiente. Estamos en tiempos diferentes, pero ya el hecho de tener el commodity, como dice Nelson, no es lo que te hace a ti el gran país. Miren lo que está pasando con Venezuela, miren lo que pasa en naciones en África. Las naciones, bueno, en recursos naturales, ningún lugar del mundo es más rico que África. ¿Y dónde está la pobreza? Ahí mismo. En África hay gente muriéndose de hambre. Que naciones que no tienen ni el 2% de lo que tiene África controlan. Esto es deplorable, pero Inglaterra, que es una isla fría y lluviosa, que no se da nada, que no tienen recursos naturales en comparación con otros hemisferios, han sido históricamente los reyes del planeta. ¿Por qué? Por esto, miren. Así es. Tienen el conocimiento, la capacidad, la sapiencia de organizarse y han podido controlar el mundo basado en el intelecto, no en el recurso natural. Los americanos, que son descendencia de los ingleses, en Norteamérica, desde allí pudieron controlar toda América, incluido lo que se llama Banana Republic, repúblicas bananeras, porque el recurso era aquí que estaba, pero ellos desde allá del sitio frío, que no se daban muchas cosas, lo que se daba en esta región fértil, ellos lo pudieron controlar. Esto que sirva de nota de lección para que nosotros como naciones podamos crecer y entender que la información, que la educación es que está la riqueza, no un recurso natural per se. Totalmente. Ahí tengo que dársela a un gran filósofo dominicano, Es urbano, dale. Cristian Casablanca, Sí. que dice que el dinero está en la mente, definitivamente. Así es. Sí, una cosa importante que decía Iván, el commodity, señores, el precio, lo determina quien lo consume. En este caso es China quien determina el precio del litio. Y en la línea de lo que decía Iván, ojalá de verdad en algún minuto América Latina administre mejor sus recursos naturales y pueda sacarle provecho a eso y convertirse, dar el paso, ¿no verdad?, a la prosperidad. Vamos a seguir en la exploración también, en el caso de la República Dominicana. Aquí no hay petróleo, Vargavila. Bueno, aquí se ha dicho que Se ha hay. dicho también. Incluso nosotros hemos conversado con el geólogo, el ingeniero Ciris de León, y él ha dicho que hay petróleo, pero el tema de la cantidad o para embarcarse en un proyecto de explotación tiene que seguirse estudiando y haciendo los levantamientos del lugar. Pero llevamos 30 años estudiando y analizando. Al al igual que el poco de oro que hay en las montañas de restauración. el poco. Poco, porque el mismo Ciris de León dijo aquí en una entrevista exclusiva con nosotros, para La Gran Verdad y para Una Nueva Mañana, de Altanto TV, que el oro que hay en las montañas de restauración, en la zona de Tirolí, en la zona de Artibonito,
y que colinda con la parte haitiana, no es suficiente para embarcarse en un proyecto de explotación porque saldría muy costoso. Pero la compañía Unigol, que es concesionaria de la Barrigol, que es minera canadiense, tiene en Dajabón, señor, en la provincia de Dajabón, supuestamente explorando, más de 25 años, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, esas son cosas que tienen que colocarse en la discusión del debate, aprovechando esto de las riquezas naturales de los países de América Latina, donde la República Dominicana no es la excepción. Entonces, si nosotros tenemos aquí litio, o lo que se conoce como el oro blanco, como lo determinan algunos, vamos a seguir con ese proceso de exploración y viendo la posibilidad a futuro de explotación, pero que en esas comunidades esa riqueza también se refleje, porque no es como pasa en algunas comunidades donde sus recursos naturales no renovables son extraídos, son explotados. Algunas de esas comunidades están ahora peor que antes de someterse a eso. Así es, tenemos que leer los comentarios de la gente de YouTube que nos ve. Aprovechamos para saludar a la gente que nos ve a través del mundo, Lluvia Fresca, que siempre está conectado con nosotros. Le manda a decir a Vargabel un consejito sobre la estridencia de la voz. Está también Iris Mejía, que dice, teatro, lo tuyo es puro teatro, lo que está pasando en Bolivia. Alguien está aquí de acuerdo con Nelson y diciendo como, dice Sachi Hernández, Nelson, como dice Nelson, y como se dice en inglés, if you don't use it, you lose it. Eso es en relación a los minerales que tenemos en nuestra región, que si no lo usamos no tienen ningún valor. También se habla de las ideas políticas que se han perdido por la corrupción. Muchas cosas interesantes en el chat de YouTube de Una Nueva Mañana. Aprovechamos para decirle a ustedes y a sus amigos, familias, seguidores, tíos, sobrinos y todos los allegados que se suscriban al canal de YouTube de Una Nueva Mañana. También si está en YouTube, pase por el canal de Al Tanto TV, que es nuestra plataforma general.